Marzo de 1922. En Baviera, Alemania, todo parecía seguir su orden. La guerra había terminado, pero sus consecuencias seguían presentes. Pobreza, inflación y una vida dura, especialmente en el entorno rural. El trabajo en el campo no paraba y en una granja aislada los días se parecen unos a otros, hasta que llegó el 31 de marzo. Ese día, el destino de una familia entera cambió para siempre. Lo que parecía un día más sería el último. Bienvenidos a Umbral Humano, cronistas del oscuro. Hoy abrimos un caso real. Un caso donde 6 personas murieron y donde el responsable nunca fue encontrado. Imagina vivir en una casa aislada, rodeada de bosque, sin vecinos cercanos, y empezar a escuchar pasos en el ático por la noche. Subes a mirar, no hay nadie, pero algo ha entrado en tu casa y no sabes cómo, tienes la certeza. En una granja llamada Hinterkaifeck, situada entre 2 pequeños pueblos de Baviera, vive la familia Gruber. Podríamos decir que encajan con la imagen típica de una familia granjera de la época. Trabajo duro, rutinas marcadas y una vida construida a base de lo que la tierra ofrece. Nada especialmente fuera de lo común. Una familia más, en un lugar donde los días tienden a repetirse. Andreas es el padre, un hombre acostumbrado al campo, a las rutinas, al control. Se levanta temprano, antes de que salga el sol. Sale, revisa el ganado, escucha, observa. En un lugar así, estar atento no es una opción. Es parte de sobrevivir. Luego está Cacilia, la madre, siempre dentro de la casa. Se encarga del hogar, de mantener todo en orden, de que la vida siga funcionando. La cocina es su espacio, el calor, el ritmo constante de lo cotidiano. Luego está Victoria, la hija, una viuda marcada por la pérdida que vive con sus padres y cuida de sus 2 hijos. Su vida no es la que esperaba, pero sigue adelante porque otra opción no hay. Luego están los niños, que son lo único que rompen la rutina. Cacilia, la mayor de 7 años, curiosa, observadora, y Josep, demasiado pequeño para entender nada. En una casa así, los niños llenan los silencios. También vivía allí una nueva empleada doméstica, Maria Baumgartner. Había llegado ese mismo día, 31 de marzo, sin saber que nunca saldría de la granja. La zona en la que viven es silenciosa, muy silenciosa. El aislamiento tiene algo casi tranquilizador. Los sonidos son siempre los mismos, los pájaros, el ganado, el viento moviéndose entre los árboles. Todo es predecible, todo familiar. Pero esa misma quietud tiene un precio, porque cuando todo es silencio, cualquier sonido fuera de lugar destaca. En la ciudad, si escuchas algo por la noche, puedes culpar al vecino. Un paso, un golpe, una puerta. Siempre hay una explicación. Pero aquí no. ¿Qué pasa cuando no tienes vecinos y escuchas pasos en tu techo? Cuando ves huellas en la nieve que llegan hasta tu casa, pero no regresan. Cuando empiezan a desaparecer cosas, llaves, objetos, sin motivos. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriéndole a Andreas. En los días previos a su muerte, comentó este tipo de cosas con los vecinos más cercanos. No sabía qué estaba pasando, pero tenía algo clarísimo. Algo no iba bien. La noche del 31 de marzo de 1922 se produjeron los asesinatos. Las evidencias recogidas en la granja indican que el crimen no fue impulsivo, fue metódico. Todo apunta a
que el autor utilizó una herramienta agrícola del propio lugar, un utensilio pesado, contundente, una azada, lo que sugiere dos cosas: conocimiento del entorno y acceso previo a la vivienda. 4 de las víctimas fueron llevadas al granero: Andreas, Cecilia, Victoria y la niña, Cacilia. Fueron atacados allí, en un espacio cerrado, sin señales claras de lucha prolongada fuera de esa zona. Los cuerpos aparecieron juntos, cubiertos parcialmente, un detalle que llamó la atención de los investigadores. Después, el autor accedió al interior de la vivienda. Allí mató a Maria Baumgartner en su habitación y al menor Joseph en su cuna. 6 víctimas en total. Las autopsias aportaron información relevante. Las lesiones eran consistentes con golpes repetidos, con un objeto contundente. En al menos uno de los casos, los forenses determinaron que la muerte no fue inmediata, lo que indica que la víctima pudo permanecer consciente durante un periodo de tiempo tras el ataque. También se observaron signos de que algunas víctimas pudieron haber sido atacadas en momentos distintos, lo que refuerza la hipótesis de un control progresivo de la situación por parte del agresor. No se encontraron indicios claros de robo, ni señales de entrada forzada. El arma del crimen no fue encontrada inicialmente, sino que una vez fue demolida la granja, fue George Siegel, un antiguo trabajador, quien la encontraría. Pues tras muchos años de ayudar a Andreas durante tiempos de cosecha, podía identificar perfectamente que era uno de los tantos instrumentos fabricados por el mismo Andreas. El trauma sufrido por las víctimas sugiere que puede que se usase más de un arma para cometer los asesinatos. Sin embargo, el motivo sigue siendo un misterio. Muchas especulaciones siguen circulando hasta el día de hoy, pero los únicos datos que tenemos del asesino son: 1. Que era alguien familiarizado con el entorno rural, pues el ganado había sido alimentado y cuidado. 2. Tenía fortaleza suficiente como para blandir varias veces el azadón. 3. Se sentía lo suficiente cómodo como para convivir con los cuerpos durante varios días y el perro de la familia, lo que también indica que podría haber sido una persona conocida, allegada a los Gruber. Y no le importaba el dinero, pues nada de valor desapareció del lugar. Lo que nos lleva a sospechar que el motivo era profundamente personal. Una de las tantas especulaciones menciona al marido de Victoria, supuestamente fallecido en la Primera Guerra Mundial, y del que se dice que nunca se encontró su cuerpo, a pesar de que su muerte se reportó en el año 1914. Otras mencionan que la familia política podría haber estado interesada en las propiedades de los Gruber y su fortuna, y por tanto haberlos matado para quedarse con ellas. Pero, si este fuese el caso, ¿por qué nadie tomó el dinero y el oro que encontró la policía entre las pertenencias del patriarca? En el año 2007, a los estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck se les asignó la tarea de intentar resolver el caso, pero el tiempo transcurrido, la falta de evidencia tomada en su momento, carencia de material genético, fallecimiento de posibles sospechosos y la no existencia de algún familiar vivo desembocaron en un callejón sin salida, a pesar de disponer de técnicas de investigación más modernas. Otras especulaciones mencionan la posibilidad de un crimen pasional. Otros, la relación incestuosa entre Victoria y su padre, documentada en la corte y por la cual fue condenado Andreas. Esta última teoría en particular, mezclado con el crimen de pasión, aún ronda en foros de Reddit. Que, un pequeño disclaimer, muchas de estas teorías son eso, teorías, especulaciones, y no deben ser tomadas como verdad absoluta. Por lo delicado de este tema, se ruega precaución. Un usuario de Reddit sugiere que fue el propio Andreas quien cometió los asesinatos,
y luego alguien más terminó con su vida. Y cito: él tenía un largo historial de abuso, violación y carácter controlador hacia los miembros de su familia. Además, fue condenado por incesto y ser padre de al menos de uno de los pequeños, de Victoria, de su hija. Era un miserable que conservaba oro en casa, el cual no fue robado durante los asesinatos. Aún así, su hija Victoria donó una gran cantidad de oro a la iglesia local, poco antes de las muertes. La pequeña Cacilia también le comentó a sus profesores que su madre había intentado huir de casa en contadas ocasiones a causa de su abuelo, pero este siempre lograba traerla de vuelta. Este usuario sugiere, como podéis ver, que la sensación de pérdida de control de Andreas puede haberlo llevado a cometer el crimen, lo que explica a su vez que el perro de la familia conviviera tranquilamente luego sin dar señal de alarma. También apunta que el amante de Victoria y supuesto padre del más pequeño de la familia, Joseph, se encontrase inicialmente en la escena y por tanto asesinase a Andreas en un arranque de ira. Personalmente no me resulta una teoría muy descabellada, pero ¿vosotros qué pensáis de esto? ¿Creéis verdaderamente que fue Andreas quien cometió los asesinatos y luego el amante de Victoria? ¿O pensáis que pueda ser otro agente externo? Mientras estaba investigando este caso, debo decir, no pude evitar recordar algunas similitudes con los archiconocidos Froggers, que si no sabéis suelen ser personas que viven de forma secreta en casas, por lo general habitadas, y se abastecen de los propios alimentos o bienes de los propietarios, cuando no están o duermen, mientras permanecen en silencio y saltan de casa en casa. De ahí el Frogger, que viene de frog, es la palabra en inglés perteneciente a rana en español. Uno de los casos más conocidos es el del matrimonio Campbell, allá por el año 2019. Tras una semana fuera con sus hijos, se encontraron a un desconocido en casa que les negó la entrada y que tras ser expulsado por la policía, dejó tras de sí algo que para la familia luego se convertiría en una pesadilla. La casa era un caos. Las prendas de la familia estaban por el suelo. Encontraron cuchillos al lado de un portátil viejo que llevaba años sin usar. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que aquel hombre llevaba mucho más tiempo del que imaginaba entre ellos. Además, al encender dicho ordenador, el matrimonio encontró grabaciones perturbadoras que registraban la actividad diaria de cada miembro del hogar y un manifiesto macabro que hablaba acerca de intervenciones quirúrgicas, por supuesto de carácter ilegal y forzoso, hacia cada miembro de la familia. A partir de ese momento, los Campbell, aterrorizados, interpretaron cada pequeño suceso como algo amenazador, tales como las webcams del portátil encendiéndose en mitad de la noche, los perros ladrando de la nada o puertas que de repente se quedaban abiertas o sin llave. Esto nos lleva a pensar acerca de lo aterrador que puede ser incluso tu propio hogar durante las circunstancias más impredecibles. Los Gruber, un asesino silencioso que siempre estuvo en la casa esperando el mejor momento para atacar. El Frogger de los Campbell, dentro de la casa silenciosamente maquinando formas de hacer de médico infernal. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo caso, Cronistas del Oscuro. Dejadme en comentarios de qué otro caso os gustaría que yo hablase. Siempre los leo y estoy encantada de hacer más investigaciones. Y recordad, siempre revisad cada habitación de vuestras casas antes de ir a dormir.